Buen día, ¿no? Buen día, iglesia. Buen día. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Como decía, cantamos esta alabanza. Vivir para ti. Tú eres mi meta. Yo no sé hasta qué punto entendemos eso, como les decía la anterior semana. Sin embargo, es difícil correr una carrera. Sí, es muy difícil correr una carrera. De hecho, Pablo habla a todas las iglesias, a los colosenses, a los efesios, a los corintios, les habla a los gálatas. Y no solo Pablo, el apóstol Pedro también habla en sus cartas de que debemos permanecer firmes, constantes. Y quizá estos tiempos que vivimos, tiempos que son de tribulación, de angustia, problemas en este mundo, ¿sí? Dice que son para perfeccionarnos, son para llegar a ser semejantes al carácter de Cristo. Y entendemos que llegar a la meta es difícil, no es fácil, una carrera no es fácil. Quienes hemos corrido una carrera natural no es fácil, queremos muchas veces abandonar, nos sentimos cansados y todo aquello. Y Pablo va a hablar en el capítulo 4 sobre eso. Va a hablar específicamente sobre la estabilidad espiritual. Sobre la estabilidad espiritual. Entonces Pablo va a hablar de que en la enseñanza que vamos a tener en esta mañana, vamos a identificar que hay mucha inestabilidad espiritual en la iglesia y en los hermanos. ¿Sí? Pero Pablo no se limita solo a identificar esa inestabilidad espiritual que hay en los hermanos, porque Pablo los ama tanto a los hermanos filipenses, por eso les dice, amados hermanos, corona mía, les expresa ese amor en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 4 que vamos a ir desarrollando. Les dice, son ustedes mi gozo y corona mía. Y les expresas ese deseo que tiene de aquel padre que ama a sus hijos, de ese hermano que ama a sus hermanos en Cristo. Y les dice, estad firmes. Por eso empieza el capítulo 4. Así que, dice, ¿qué implica? Les he enseñado eso. Implica que tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, lo anterior. De lo anterior que hemos hablado. En la vida del cristiano, nuestra vida cristiana, siempre existen varias razones para un crecimiento espiritual. Les he mencionado la anterior semana. Porque una de nuestras tareas como creyentes es crecer espiritualmente. Amén. ¿No es cierto? Esa es una de las metas que tenemos, crecer espiritualmente. Porque eso ¿qué? Lo primero que hace, eso es glorifica a Dios, hemos dicho. Crecer espiritualmente glorifica ¿a quién? A Dios. Crecer espiritualmente también debemos crecer espiritualmente porque eso demuestra, ¿sí?, que hay una salvación genuina en nosotros. Demuestra. Amén. Es una evidencia de que realmente somos salvos. ¿Seré salvo? ¿No sé salvo? Demuestra, ¿sí?, que tú, o sea, que yo, cualquier creyente quiera crecer espiritualmente, demuestra una salvación genuina. Porque también crecer espiritualmente, habíamos hablado, eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. Somos un adorno, debemos ser un adorno. Así como somos la sal y la luz de este mundo, también es un adorno. Crecer espiritualmente también, porque eso brinda ¿qué cosa? Como habíamos dicho, una evidencia de que realmente eres salvo, y brinda en nosotros ¿qué? Una seguridad de salvación, porque ese es tu anhelo, ese es tu deseo, ¿no es cierto? Somos bienaventurados, somos dichosos, felices, porque deseamos crecer espiritualmente. Obviamente es el deseo, no solamente es un deseo, sino es ponerlo en práctica, en obediencia. Y no es fácil, vuelvo a repetir, no es fácil. Crecer espiritualmente también, hemos hablado, nos guarda del dolor, del sufrimiento, propios de la inmadurez espiritual, nos guarda. O sea, un creyente que crece espiritualmente no va a afrontar los problemas, circunstancias de la manera que uno que no es creyente.
Porque nosotros que entendemos, confiamos en que Dios tiene el control de todo. Sí, cuando pasen situaciones, yo sé que en un momento, ese momento, podremos sentirnos como David, quizá, o como Habacuc, ¿no? Desconcertados en un momento, pero después uno recurre a la palabra del Señor y bueno, el Señor, o sea, tú eres mi Dios, grande, poderoso. O sea, eso nos pone en la vereda, o sea, nos vuelve en sí, en realidad, en comprender esas circunstancias que estamos pasando. Nos protege el gozo, dice, protege el gozo de la vida del creyente. Hoy vamos a hablar algo sobre aquello. Crecer espiritualmente, porque el gozo, o sea, bíblico no es una emoción, sino es reconocer que dependemos de Dios. Amén. Y que Él maneja todas las circunstancias. Amén. ¿Me entiendes? Y de ahí sale el gozo, porque entendemos. Otra cosa es la felicidad, ya habíamos hablado. ¿Sí? Entonces el gozo nos capacita, el crecer espiritualmente también nos capacita para el ministerio, ¿sí? Hacia el prójimo, hacia el cuerpo de Cristo. Nos capacita para poder servir mucho mejor al Señor. Y crecer espiritualmente al final es un testimonio para el mundo. Debe ser un testimonio para el mundo. Amén. Y digo para el mundo, para todo el entorno que estamos hablando. Entonces, Pablo en el capítulo 4 prácticamente va a hablar, ¿sí?, de la estabilidad espiritual. Hay muchísima inestabilidad espiritual al correr la carrera. En esa búsqueda de tener la semejanza de Cristo, ¿sí?, que es la meta, ¿no es cierto? En esa búsqueda, que es la meta, en esa vida, que es ese premio venidero que esperamos, amén, hay mucha inestabilidad en la iglesia, en los creyentes. Y los pastores generalmente estamos luchando con eso. Bueno, aunque yo también tengo esa lucha, ¿sí? No es que yo lucha, no, tengo, pero de alguna manera tratamos de, como dicen, de asearles en vez de que la ovejita siga, ¿sí?, al buen pastor, o sea, que Cristo, ¿sí?, nosotros somos sus cuidaderos de las ovejas, porque el buen pastor, ¿quién es? Jesús, ¿no es cierto? Y tratamos en que las ovejitas sigan, a veces tratamos de asearles, ¿sí?, porque hay tanta inestabilidad en la vida del cristiano, tanta inestabilidad, que ese perseguir esa meta, perseguir esa semejanza de Cristo, ¿sí?, a veces se torna difícil y muchos de ellos abandonan la carrera. O sea, díganme que no es cierto que abandonan, porque hay una inestabilidad espiritual. Y es uno de los problemas que se ve en todas las cartas que Pablo escribe. Esa inestabilidad espiritual, es por eso que Pablo siempre está hablando a los colosenses, a los corintios, a los gálatas: permanezcan firmes, estad firmes, ¿sí? Pórtense como hombres, ¿sí? Esfórcense, o sea, sigan. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad. En toda área estoy hablando, no solo en el crecimiento espiritual. En las ofrendas hay inestabilidad, ¿no es cierto? En el venir a la iglesia hay inestabilidad. En leer la Biblia hay inestabilidad. En crecer espiritualmente hay inestabilidad. Están corriendo, después otra vez vienen con sus 5 minutos, llamamos con mi esposa, sus 5 minutos de inestabilidad. Otra vez, y otra vez, y parece que están corriendo, pero están corriendo así, ¿no? Unas veces están bien, otras veces están cayendo. Están bien, parecen ondas ya, ¿sí? Y el creyente debe correr recto, mirando los ojos en Jesús, o sea, recto. Está corriendo, otra vez, estoy mal, me siento mal espiritualmente, no tengo ganas de ir, no tengo ganas de venir, ya no sé por qué no quiero. Y empieza. ¿Dónde empieza la inestabilidad espiritual? Aquí en la mente. O sea, en el corazón, obviamente, ¿no? En la mente, ¿no es cierto? Porque empiezas a hablar contigo. ¿Has hablado contigo? Yo hablo mucho conmigo. Pareciera que soy 2 personas en algún momento. O no, o yo no me siento, en la noche pareciera que hay un Marco aquí y hay otro yo ahí. Y estoy hablando, ahí a veces uno habla, ¿sí? Y eso empieza, la inestabilidad espiritual empieza aquí en la mente. Por eso es que Pablo más adelante, en el versículo 8, les va a dar prácticamente en qué cosas tienen que pensar. ¿Para qué?
para que no haya esa inestabilidad espiritual. Que tú tienes que pensar a la manera bíblica. Amén. No tienes que pensar a la manera del mundo. Y Pablo va a detallar prácticamente, ¿sí?, en qué tú debes pensar para que no seas inestable espiritualmente. Para que no sigas una vez así, otra vez abajo, otra vez arriba, otra vez abajo. Y inestable, pero en todo. Estoy hablando en todo, en ofrendas, en venir a la iglesia, en leer la palabra, en estudiar la palabra, en obedecer la palabra. O sea, hay una inestabilidad, ¿sí? Ahora, obviamente, a veces la inestabilidad no solo viene de nosotros, o sea, como en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos muestran que la iglesia siempre está enfrentando problemas, o sea, ataques. La iglesia enfrenta ataques, por favor, entienda eso. La iglesia enfrenta ataques, la iglesia cristiana va a enfrentar ataques. Y los ataques vienen de 3 fuentes, según las Escrituras. Ataques contra la iglesia que vienen de 3 fuentes. Una de las primeras fuentes que viene el ataque hacia la iglesia, pues del mundo, de sus tácticas de seducción para tentar a los creyentes. Por eso, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que no debemos amar las cosas de este mundo. ¿Me entiendes? Es más, si tú amas las cosas de este mundo, ¿sí?, estamos enemistados ¿con quién? Con Dios. Y el mundo te ofrece ahí, adelante, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y ahí se está moviendo este mundo con cual vivimos, es una de las fuentes de más Inestabilidad. Que te quieren atacar. ¿Para qué? Para que tu estabilidad espiritual se desestabilice. ¿Sabes, no? ¿Qué es estabilidad? ¿No es cierto? Porque estoy hablando algo de estabilidad, de ser estable, ¿sí? De que no estar cada vez, que no quiero, es que ahora ya no, es que ahora ya esto. No, y prácticamente hay una inestabilidad, y la hay. Y no, bueno, no te creas aludido, todas las iglesias estaban en ataque, ¿sí? Por todas las cosas que están pasando. Los filipenses están atravesando una inestabilidad espiritual, o sea, está queriendo, ya el enemigo ya no está atacando de afuera hacia adentro, como en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas? Primero atacaban, mientras más atacaba el enemigo de afuera hacia adentro, más se multiplicaba, o sea, más fuerte se ponía. Entonces el enemigo tenía que poner dentro de la iglesia, ¿sí?, lobos, ¿no? Tenía que poner dentro de la iglesia y atacar por dentro. Y la iglesia de los filipenses ya está entrando a uno de los ataques más certeros, más duros, ¿sí? Porque hay 2 hermanas que son prominentes, hermanas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, hermanas que están ya generando ahí una división, podríamos decir así. Están destrozando la armonía que tiene que haber dentro de la iglesia. Y por eso es que Pablo va a centrar uno de los primeros puntos en poner orden a esa situación, porque uno de los ataques más peligrosos que enfrenta una iglesia es que de dentro haya una división, haya una pelea entre hermanos. ¿Me entiendes? Estamos hablando de hermanos. Mujeres prominentes están ahí, y no se sabe de qué. Doctrinalmente no es la pelea de doctrina. Porque Pablo hubiera puesto ahí una solución doctrinal. No sabemos exactamente cuál ha sido el problema que está queriendo romper esa armonía dentro de la iglesia. Y más allá de las persecuciones que tienen, de los falsos maestros que están ahí. Entonces, pero Pablo no se queda así. Y este capítulo 4 realmente es hermoso, porque nos va a ayudar a nosotros y nos va a decir Pablo, o sea, a través de las Escrituras, Dios a través de las Escrituras, nos va a dar 7, podríamos decir así, 7 enseñanzas, de las cuales son 6 y una es práctica, en las cuales, cómo es que nosotros podemos dejar de ser inestables espiritualmente. ¿Te das cuenta? Yo creo que a partir de hoy, si hoy día sales, ¿no? Bueno, sé que vas a tener luchas más adelante, pero ya no tiene que ser ese hermano creyente inestable espiritualmente, donde un día está bien, un día está mal, hay problemas en la casa, viene aquí a la iglesia, su inestabilidad viene aquí y está inundando la iglesia de esa inestabilidad espiritual. Hermanos, Jesús dijo en su palabra, en el mundo tendréis
aflicción, ¿o no dijo eso? Vamos a tener aflicción, es difícil estar en paz, en gozo, muchas veces en este mundo, por las circunstancias y las personas, porque las personas no son buenas. Entonces hay ataques a la iglesia desde un principio. Y uno de los primeros ataques que enfrenta la iglesia es el mundo y sus cosas que hay, es este sistema de este mundo, su vanagloria que existe, los deseos que te ponen. Prende la tele y tú vas a ver cómo somos bombardeados a un estilo de vida, pareciera de una vida que tú ves todo lo bueno, ¿no? O no, has visto una propaganda que sea malo. No, todo lo bueno. Te hacen soñar con autos, ropas, vestidos. Te hacen soñar y pareciera que tú eres el único que está ahí mal. Te sientes un miserable, pobre, ¿no? En el sentido así, Entonces hay un ataque a la iglesia, hijos. Hay un ataque, ¿sí? A lo que pensamos en la iglesia, de querer alcanzar esa meta, hay un ataque. Y cuánto más ese otro enemigo que es la carne, que está en nosotros. Esa carne, a veces, esa parte irrestricta, esa naturaleza irredenta que se llama de los creyentes. Esa parte en la cual Pablo en un momento decía, miserable de mí, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Quién me librará? Y el Señor mismo reconocía esa situación porque les decía a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, y el diablo ¿qué hace? Incita no solo al mundo, sino también a la carne, ¿sí? ¿Para qué? O sea, incita al mundo, a la carne, y está ahí como dice primera de Pedro 5:8, está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Me entiendes? El mundo, la carne y el diablo, o sea, Satanás, es otro de aquellos que ataca a la iglesia. Ataca. No en vano, en Efesios capítulo 6 habla de esa lucha que hay. ¿Sí? A veces creemos, no, ataca. Hay un mundo espiritual ahí que no lo vemos, pero ataca a la iglesia. Hermano, los creyentes no podemos ser poseídos por demonios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero él sí puede poseer a uno que no tiene al Espíritu Santo en su templo. ¿Sí? Y puede influenciar a las personas. De hecho, cuando habla uno en contexto de Efesios, ¿sí? Todos los gobernantes están sujetados bajo demonios, principados, potestades, huestes de maldad. Por eso se ve un gobierno tremendamente injusto, un gobierno en el cual, sí, es maldito. Casi todos, solo esperamos un gobierno teocrático de paz, de justicia, de gozo, de armonía, cuando venga el Señor aquí en la tierra, lo que hemos hablado el día jueves. Entonces, la iglesia siempre va a presentar ataques, entienda eso bien, ¿sí? Ya sea del mismo mundo, ¿sí? Que te va a poner ahí, pero gracias a Dios, que Dios dice en su palabra, no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, pero lamentablemente somos tentados. Ya aquí no es Dios el que falla, eres tú, que en tus concupiscencias, en tus lascivias, en tus inclinaciones es el que caes. Teniendo esa gracia que nos debe ayudar a soportar, sí, ahí está el mundo, ahí está la carne, esta carne incidenta se dice, un término más exacto, o sea, que no ha sido redimida todavía, ¿no? Esa carne que quisiéramos cortar, como dice, ¿no? La mano, el pie, los ojos, o sea, esa parte que está ahí, que es un ataque hacia quién, no solo hacia la iglesia, hacia ti mismo, que tú eres la iglesia. Entonces, tenemos al mundo, la carne y el diablo, que siempre van a atacar a la iglesia. Ahora, viendo a Filipenses capítulo 4, tú sabes, la iglesia de los filipenses están experimentando, y habíamos hablado en el capítulo 1, versículo del 28 al 30, está enfrentando persecución. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 2, habíamos hablado que había una falta de unidad, por eso Pablo les está llamando siempre a que sean unánimes. En el capítulo 2, versículo 14, ¿sí? El pecado de murmuración y contienda está entrando en la iglesia. Por eso está hablándoles Pablo.
en Filipenses capítulo 2, versículo 14. Falsos maestros eran una amenaza, capítulo 3, de lo que hemos hablado, versículos 18 y 19. Y por último hay una quinta amenaza en esta iglesia, es ese conflicto de dos mujeres notables de la congregación, del cual vamos a hablar hoy. Sí, bueno, vamos a ir más allá del capítulo 2, del versículo 2 y 3, pero hay este problema dentro de la iglesia, y es una amenaza más seria que confrontan los filipenses, más seria que las autoridades, sí, más seria, porque puede destruir el testimonio de la iglesia, puede dividir la iglesia. Es un conflicto realmente que no estaba pudiendo ser manejado por los ancianos, por los obispos que estaban en autoridad de esa iglesia. Por eso es que Pablo está interviniendo en este asunto. ¿Sí? Está interviniendo en este asunto y les va a decir cómo es que tienen que solucionar este problema. No sabemos específicamente cuál es el problema, la fuente del problema, pero sí sabemos que no es doctrinal. ¿Por qué? Porque si no, Pablo hubiera puesto un alto en ese sentido. ¿Sí? ¿De que eran hermanas de la iglesia? ¿Eran miembros de la iglesia? Sí. Entendemos eso, eran hermanas de la iglesia. Ahora, que eran mujeres notables, muy respetadas por la congregación, sí, porque Pablo mismo habla de ellas en el versículo 3. Los llama soldados de milicia, o sea, los llama realmente mujeres compañeras, combatientes del evangelio, colaboradores en el evangelio. Entonces, la iglesia siempre va a presentar persecución. Ahora, toda iglesia, vuelvo a repetir, va a experimentar inestabilidad espiritual. Por eso siempre hay una exhortación a la estabilidad espiritual, repitiendo todo lo que he dicho. En Hechos 11:23, Pablo les habla a la iglesia que había en Antioquía y les dice, exhorto, dice, a todos a que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Siempre está exhortando Pablo de permanecerle fiel al Señor, ¿sí? Que sean espiritualmente estables, ¿sí? Dejen de ser inestables, porque la inestabilidad espiritual, ¿sí? ¿Qué te trae la inestabilidad espiritual? Te trae duda. Cuando uno está inestable espiritualmente, duda. Hasta duda de venir a la iglesia, hasta duda de estar haciendo bien. Y sí, hasta dudas de la misma posición, de la misma salvación. Y si no hay cielo, y si realmente estamos... Y digo eso porque alguna vez uno empieza, ¿para qué voy a ir? O sea, si no hay nada de esto, y si la vida termina ahí con la muerte y listo... Estoy sacrificando, yendo domingos, trabajando para la iglesia, perdiendo mi tiempo estudiando en los jueves, pudiendo estudiar en la universidad, ¿no? O sea, la inestabilidad espiritual siempre te va a traer duda, ¿sí? Por eso Pablo siempre está hablando, permanecéis firmes, lo dijo a los colosenses en 2.5, lo dijo a los tesalonicenses en el 3.8, lo dijo Santiago en 1.8, lo dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2.14, 3.16, 17, y aún Judas en el versículo 24 les recordó a los creyentes que Dios quiere presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, siempre Pablo está hablando, estar firmes. A ver, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, deseados con gozo y corona mía, estad así, ¿qué cosa? Firmes. ¿Firmes en quién? En el Señor. En el Señor, amados. ¿Sí? Esa es una petición que Pablo no solo hace, vuelvo a repetir, a los filipenses, los dice a todas las iglesias, estén firmes. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad espiritual en todas las iglesias. Cuando digo todas las iglesias, involucra a quiénes, a todos los creyentes. ¿Sí? Hay una inestabilidad. Si no la hay, se va a presentar una inestabilidad espiritual. Porque correr la carrera, ¿sí? Implica pues también esfuerzo.
¿O no hemos hablado eso los anteriores domingos? Cuando hemos presentado los requisitos para alcanzar el premio. Ya habíamos dicho que no, para alcanzar el premio se quiere una conciencia sincera, un esfuerzo máximo, una concentración absoluta, una motivación apropiada, se quiere un reconocimiento justo, se quiere una debida conformidad. Y no solo se quiere todas esas cosas, sino que te presenta el plan, ¿no es cierto? Te presenta el procedimiento, y el procedimiento habíamos visto cuál era. Seguir vidas ejemplares, ¿no es cierto? Huir de los enemigos y poner la mira en lo que está delante. Resumidas cosas, 3 disciplinas que tienes tú que establecer en tu vida. La primera disciplina era la disciplina de concentrarse, que hay una carrera, hay una meta en que llegar. La segunda disciplina que tienes que poner en tu mente, en tu corazón, es la disciplina del olvido. Ciertamente, lo que ha pasado ayer ya ni modo pasó. Bueno o malo, sí, ya pasó, pero una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Sí? Prosigo a la meta. Y la tercera disciplina es, pues, seguir. ¿Sí? No importa, sigo, tengo que seguir. Concentrarme, olvidar y seguir. No importa. O sea, es difícil, sé que es difícil, pero tengo que poner eso en mi vida, concentrarme, seguir, vivir. Y eso es tremendamente, pues, difícil muchas veces para el creyente, para las iglesias. Por eso Pablo está hablándoles en este capítulo 4, vuelvo a repetir, la esencia de este capítulo 4, del cual Pablo habla, es hablar sobre la inestabilidad espiritual y proveerles a sus hermanos, les va a proveer a sus hermanos 7 principios básicos, ¿sí?, y prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Ah, qué bueno, ¿no? O sea, que no me diga solamente que somos inestables espiritualmente, sino que Pablo les está diciendo, un momentito, te voy a dar 7 principios para que tú realmente dejes de lado eso de ser fluctuante, como dice Santiago, ¿sí? Dejes de ser y tengas una estabilidad espiritual. Tú reconoces que eres inestable espiritualmente, porque no estás haciendo las cosas que antes hacías, ¿o no? Muchas veces actuamos como la iglesia de la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor, aunque estás trabajando, pero no lo estás haciendo con el amor que debes hacerlo. Y eso te vuelve una persona inestable espiritualmente. Ahora, obviamente la inestabilidad es, pues, producto de todo lo que vivimos. Vuelvo a repetir, la iglesia recibe ataques del mundo. Y en el mundo hay personas, situaciones, circunstancias. El mundo es caos, es el significado del mundo. Cosmos de maldad, caos. Este mundo es un caos. Y vamos a tener ataques siempre. Pero la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, quiero ponerte en órbita. Quizá estoy repitiendo mucho. Pero si no te hago entender de qué es lo que está hablando Pablo en el capítulo 4, ¿sí? Quizá la enseñanza va a ser muy académica, y yo quiero poner en tu corazón que todos nosotros, yo, vos, tú, vosotros, en algún momento de nuestras vidas, mostramos inestabilidad espiritual. Ya no hacemos lo que antes quizás hacíamos, cuando realmente, no sé, en un momento de la vida mostrábamos ese amor al Señor. Y a veces hacemos como si que, bueno, lo hacemos porque tenemos que hacer. Hay una inestabilidad en la iglesia. Lo haremos, sí, ni modo. Hay un compromiso que te has puesto, sí, tienes que hacerlo, pero ya no hay esa estabilidad espiritual, esa pasión para hacerlo. ¿Entiendes? Hay esa pasión para seguir. Vuelvo a repetir, ¿por qué les he hablado de los filipenses ahorita? Pasaban persecución, había entre ellos habían falsos maestros que estaban ahí metiendo otras clases de enseñanzas. O sea, había... y las persecuciones que ellos tenían no son las persecuciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Pueden desestabilizar espiritualmente a cualquiera, esas persecuciones que ellos tenían. Porque no solo se jugaban su vida, se jugaban todo, prácticamente todo. Entonces, como decía, esa inestabilidad espiritual estaba trayendo, pues, duda. ¿Sí? Estaba trayendo
desilusión. Desilusión. Y a veces es así, o sea, déjame hablarte así con palabras que tú entiendes. No sé, hasta viniendo a la iglesia, quizás así como hacemos, ¿no? Otra vez está aquí. Sus rostros ¿Sí? lo muestran. Sus rostros muestran a veces esa desilusión. Ay, yo no sé para qué me he metido en esto. O sea, y hay una manera, hay una lucha en nuestro pensamiento. ¿Sí? Una lucha en nuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Para qué te ya no es tiempo todavía, ¿no? El ladrón viene a qué? A robar, matar y destruir. ¿No es cierto? El ladrón tampoco, pues, se va a presentar ahí así. No, aquí hay una voz ahí que dice, ¿qué? Ya, ¿para qué? Después, primero es esto, lo primero. Ordena bien, después vas a tener tiempo. Sutileza, pues, o sea, tampoco te va a decir de frente. ¿No escuchas tú esas voces algunas veces? ¿No? Ay, hoy día no, hoy día creo que estoy enfermo, mejor me quedaré en la casa. Sí, mejor no, uy, hay que cuidarse, el pastor ha dicho que nos cuidemos, o sea, me ha pasado pues, sí, me ha pasado, digo, por eso, ¿no? Como decía mi esposa, se acordaba un principio con los chicos, ahí está lloviendo, creo que las guaguas se pueden enfermar y no iré, mejor, le vamos a decir al pastor que no, o sea, sin embargo, no se hace el esfuerzo máximo, o sea, porque hay una inestabilidad espiritual, ¿sí? Hay una inestabilidad, entonces trae duda, desilusión, trae desánimo, ¿sí? Y eso se traduce en un testimonio ineficaz. Y ojo, las personas más inestables espiritualmente, o sea, las personas más inestables son mucho más propensas a sufrir, ¿qué cosa? Derrota en la adversidad. Caen con mayor facilidad a la tentación. ¿Sí? Es así. Entonces, Pablo en el capítulo 4, ahora sí, vámonos a Filipenses. Capítulo 4, versículos del 1 al 9, que hoy vamos a desarrollar. Pablo trata la cuestión decisiva de cómo los creyentes pueden ser estables en la vida. Amén. O sea, estables espiritualmente. Él va a tratar. ¿Sí? Pablo no está ajeno de lo que está pasando en la iglesia de los filipenses. ¿Sí? No está siendo ajeno. Ya. Entonces, hay una inestabilidad espiritual, no solo en Filipenses, lo hubo en Gálatas, los Colosenses, los Corintios, o sea, de todos. Por eso siempre en la Biblia vas a encontrar, estar siempre firmes en el Señor, estén firmes, esa palabra estacos, ¿no? Destaca, ¿no? Firmes, como ese soldado que está ahí, firme en su puesto, esfuércense, pórtense como hombres, sean varoniles, ¿no? O sea, siempre estén, porque siempre hay una inestabilidad espiritual. Y la vas a presentar, y espero que no, o sea, uno no, ya estamos, los pastores, digo así, ¿no? Yo sé que en un momento también me llegan, ¿sí? Pero no es común, podríamos decir así. O no es permanente. No es permanente, no es ese mi diario vivir, ¿no? Qué bacano, ya, qué vamos a hacer. Ay, cansado, no, o sea, 2 minutos pasará en mi mente, pues, ni modo, pues, tengo que seguir, o sea, no, tengo que preparar, sí, ni modo, me sentaré y empezaré a hacer, no, o sea, sí, o sea, tengo que sacar, pues, no voy a dejar que esa inestabilidad espiritual me venza. ¿Por qué? Porque eso no es bueno, pues la Biblia me dice que eso no es bueno, porque el Señor siempre me está mandando a que yo sea estable espiritualmente. Voy a tener mis tiempos así como lo tuvo David, como Habacuc, claro, ni siquiera somos perseguidos como David, ¿no es cierto? No, al punto de querer hacerse a loco prácticamente, ¿no? Hacerse loco para que no lo maten, pero después reconoce y dice, oh Señor, o sea, Salmo 57, reconoce, ¿qué estoy haciendo? No estoy parafraseando, si tú eres pues mi ayudador, tú eres mi fortaleza, mi castillo, o sea, y hay momentos en la vida que a veces, pero no debe durar eso en la vida del creyente. Entonces Pablo va a atacar, Pablo trata la cuestión decisiva de cómo los creyentes pueden ser estables en su vida. Amén. ¿Sí? Amén. Por eso el versículo 1 dice, así que, vuelvo a repetir, les he hablado de todo lo que es coser la carrera, ¿no? De llegar a la meta.
con esa promesa que termina en el versículo 21, ¿te acuerdas? A ver, 3:21 en tu Biblia, que dice, el cual transformará, dice, mire esa recompensa que esperamos, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te acuerdas que hemos hablado el día jueves? ¿No? Un día el Señor, o sea, ese mismo poder que lo levantó como hoy, ¿se recuerda? ¿No? Un día Dios nos va a dar ese cuerpo glorificado. Y no solo nos va a dar ese cuerpo glorificado a nosotros en la primera resurrección, sino que ese mismo poder, esta palabra sujetar en el griego, está hablando de sujetar todo el universo. O sea, va a transformar prácticamente la geografía de la tierra, la vida de los seres vivos. O sea, va a ser algo extraordinario que nuestra mente ahorita no entiende, pero ese poder, sí, va a poner en orden todas las cosas. Y esa es la esperanza que tenemos. Porque esta palabra sujetar en Filipenses significa organizar en orden de jerarquía, administrar. O sea, Dios va a hacer, a veces uno piensa, ¿no? Ese tiempo, ¿y cómo va a ser esto? No. Dios va a transformar, va a cambiar la geografía de la tierra. Les vuelvo a repetir. El jueves no se pierdan lo que seguimos estudiando. ¿Cómo va a ser la vida? Y esa es la promesa que tenemos. Amén. Vámonos a Filipenses. Sigo yo en Filipenses y por eso me va el tiempo. Entonces, así que dice, estad así firmes en el Señor. Ahora, esta frase es un verbo central de los versículos del 1 al 9. Estad firmes en el Señor. Es un imperativo. Cuando dice estad firmes. ¿Qué es un imperativo? Es un mandato. ¿Sí? Pablo está dando un mandato que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, deben mantener su posición, les está diciendo, mientras enfrentan ataques. Vuelvo a repetir, ¿de qué fuentes vienen los ataques? Del mundo, la carne, Satanás. ¿Sí? Pero manténganse, les está diciendo, firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque tú has puesto su mirada en la meta. ¿Sí? Estás cogiendo una carrera. O sea, no dejes que te desvíe nada de esa carrera. Estad firmes en el Señor. No deben flaquear, les está diciendo, en medio de la persecución, por el contexto de los filipenses. No deben ni transigir. ¿Qué significa? O sea, acomodar, transar, condescender en su fe. O sea, no transes tu fe. No. Pero hijita, vas a seguir. Hijito, pero mira, tanto tiempo ya ha sido. Pero hijito, también tienes que atender. Sí, o sea, nunca hemos dicho que la iglesia debe dejar de desatender las cosas de este mundo, no las cosas que hacemos, estudiamos, trabajamos. Nunca hemos dicho, ay, primero es tu casa. No, estudie, sea cabeza y no cola. O sea, estudie, saque, termine lo que ha empezado. Aún en el mundo natural, te has dado cuenta que los jóvenes, pero la mayoría de las personas son inestables en sus metas que hacen. ¿O no te ha pasado a ti? Los estudiantes entran a estudiar 1 año, 2 años, ay, no me gusta, creo, la carrera, ay, no, creo que me he metido, se salen, como si no hubiera costado ni el primer año, el segundo año, sí, se salen. Otra cosa, que sean circunstancias las que te lleven a eso, otra cosa, pero estoy hablando de algo que tú decides, porque puede haber circunstancias. Yo siempre he dicho, uno tiene que vivir la realidad en la que vive. Yo quería ser agrónomo, les dije, no, muchas veces. Yo quería ser agrónomo, entré a agronomía. Ese era mi deseo de joven, de colegio. Quiero ser agrónomo, decía. Porque yo pensaba, no, un agrónomo jamás se va a morir de hambre, siempre va a cultivar, ¿no? Siempre va a haber alimentos, va a tener, o sea, aprender a cultivar. Ese era mi deseo, pero mi realidad era pues distinta. No tenía un papá, mamá o alguien que me diera un pasajito. O sea, había que buscar un lugar donde estudié todas las mañanas, ¿sí? Y trabajar toda la tarde. Entonces, esa era mi realidad. Pero empecé, aún con hijos, terminé. O sea, gracias a Dios. O sea, no fui inestable, ¿no? Como ahora se ve. ¿No? Según 2, 3, 4 años, no, creo que no me gusta esta carrera. No puede hacerlo, es que hacerlo. O sea,
Pero bueno, vámonos a lo bíblico, ¿no? Pablo está hablando aquí a los filipenses, ¿sí? Y esta palabra, están así firmes, está diciendo, no deben flaquear en medio de la persecución, no transes tu fe, ¿sí? No deben fracasar en la prueba, no deben quejarse, no deben ceder ante la tentación y el pecado. Eso es estar firmes. Y esta palabra, así que, vuelvo a repetir, Pablo se dispone a escribir algo en base a lo que acaba de exponer. ¿Qué acabó de exponer? Bueno, recuerda lo que hemos llevado el anterior domingo y el anterior domingo, ¿no es cierto? Esa gran búsqueda de la semejanza ¿de quién? De Cristo, en el creyente. ¿Sí? Que era lo hemos hecho para nosotros, nuestra meta, una vida, ¿sí? Una meta. Esperamos ese premio en esa vida venidera. Queremos ser parte de la primera resurrección, no de la segunda, de la primera resurrección, ¿sí? Y Pablo entonces les va a presentar, bueno, el versículo 1, ¿sí? Vuelvo a repetir, es porque los ama Pablo, les está diciendo esto, ¿sí? Porque les ama, o sea, porque para él son su corona. No esa corona de rey, esa corona que daban a los que terminaban una carrera, ¿sí? De laurel y todo eso. Es como cuando un equipo sale campeón, ¿sí? El director técnico se alegra, no le levantan al técnico, ¿no? Como al decir, tú nos has guiado bien, nos has hecho entrenar, no le hacen saltar. Y Pablo también quiere, es como decir, ¿cuánto no quisiera que ustedes? Por eso, pues nos entristece cuando alguien se va, por decir. Nos entristece, porque es como si hubieras perdido a un jugador, así, para que tú me entiendas. Pero si llegáramos a ser campeones, o sea, y Pablo quiere llegar, no quiere llegar con el corbán vacío, o sea, no quiere llegar con las manos vacías. Quiere ser ese instrumento en el cual Dios lo ha utilizado, ¿no? Entonces, a Pablo los ama tanto, y por eso, porque los ama tanto, les va a presentar entonces, ¿sí? 7 principios básicos y prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Y las 6 primeras son en base al conocimiento, al pensamiento, porque el último principio ya es lo práctico. Muy bien, te voy a decir cuáles son las cosas, pero el último ya es práctico. Porque de nada sirve que tú tomes apuntes aquí, que sí, ¿no? Si no lo pones en práctica. Y el último principio es ¿qué cosa? La obediencia. Obedece. Entonces, ¿has entendido el tema? ¿Sí? El contexto del cual Pablo quiere hablar. ¿Sí? Hay una inestabilidad espiritual del cual no quiere que ninguno caiga. Hay una inestabilidad. Y va a haber, porque el enemigo está ahí. Entonces, 7 principios básicos y prácticos que conducen a la estabilidad espiritual. Amén. ¿Sí? Un primer principio que conducen a la estabilidad espiritual. Versículo 2 y 3. Cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Cultivar, ya sabes qué es cultivar, no te voy a explicar qué es cultivar. La armonía en la comunión de la iglesia. Aquí Pablo, o sea, prácticamente está encarando una serie de amenazas contra la unidad de la iglesia. ¿Cuál es esa amenaza? Esa pelea que está habiendo entre 2 hermanas, ¿sí? Que pueden romper la armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia, y puede llegar hasta dividir la iglesia, y más que la iglesia, puede ser un atentado al testimonio de la iglesia. Claro, si te ven pelear en una iglesia, ¿qué va a decir el mundo, no es cierto? Claro. ¿Sí? Y aquí, para ser estables espiritualmente, Pablo está diciendo, ¿sí? Cultiven la armonía. Obviamente estos puntos se ponen para que tú entiendas, ¿sí? Para que sea una enseñanza entendible, ¿ya? Para eso se está poniendo, ¿ya? Entonces, y vamos a ver, según lo que vamos a leer, que sí, es verdad, ¿sí? Porque aquí estamos, si tú ves armonía, aquí en los versículos 2 y 3 no se ve armonía, sino más bien se está viendo pleito, se está viendo contienda, se está iniciándose una división ahí, por ahí ya están 2 hermanas que son prominentes, son 2 hermanas fuertes dentro de la iglesia, que están viendo una pugna. No sabemos cuál ha sido ese problema que ha establecido. Doctrinal no lo es, porque si no Pablo hubiera puesto un alto,
Pero hay un problema que está dentro de la iglesia, y no estamos hablando de creyentes que son falsos creyentes que están peleando, no, estamos hablando de dos hermanas, ¿sí? Por eso Pablo les dice, ruego a Evodia, indica a las personas con nombre, ¿sí? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esta palabra ruega, ya sabes, en el griego, implica, no les está ordenando, porque Pablo podía ordenarles, ¿sí? Te ordeno que arreglar tus cosas, punto, no me hables. Si son cristianos, no, les estás rogando, ¿sí? Está poniendo las dos manos en el hombro y les estás rogando. Pablo, a ver, el apóstol Pablo, el que fundó esta iglesia, ¿sí? Les está rogando a que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, no nos dice más la Biblia en qué han terminado, etcétera, no nos dice, ¿no es cierto? Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y el Señor qué quiere siempre? Armonía. Quiere unidad entre sus hijos. No quiere discordia, no quiere peleas, no quiere que estén en rencillas. ¿Ya? Y por menos por cosas vanas, superficiales. ¿Sí? Entonces, Pablo le está diciendo, la solución es fácil para ambas. La solución es que tengan el mismo sentir en el Señor. ¿Sí? Eso involucra mucho, pero para hablar. Versículo 3. Asimismo, dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay un problema entre estas dos mujeres, ¿sí? Pero aquí Pablo está instruyendo a un tercero para que arregle esto. No dice quién. Puede ser un obispo, un anciano de esta iglesia, del cual habla Filipenses 1:1, pero está diciendo, fíjate el versículo, asimismo te ruego también a ti, o sea, a alguien que está escribiendo esta carta, ¿no es cierto? La carta siempre se leía a la iglesia, pero específicamente no nos dice a quién, con nombre, pero sí los nombres de las dos hermanas, y le está diciendo, debe haber un tercero ahí que les ayude a estas dos mujeres a que entiendan que no pueden estar en disputa. Y más bien, ¿sí? Porque esa disputa que está mostrando una desestabilidad espiritual. ¿Estás entendiendo o no? A veces tengo que pensar que usted, ¿no? Esa armonía tiene que reestructurarse, porque esa armonía ha sido rota. Ahora, para que uno tenga una estabilidad espiritual, o sea, debe cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Si tú tienes algún problema con alguien, ¿sí? Trabaja, cultiva en ese parte. No dejes que otra, que ella me hable, que ella me pida perdón, que ella... No, aquí... Y el Señor dice, no, vosotros los espirituales, dice en Gálatas, restaurarles, ¿no? Con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No va a ser que tú también puedas caer en aquello. O sea, hay un medio que el Señor nos pone para que podamos arreglar esa situación. Yo me imagino en iglesias grandes, ¿no? O sea, ¿cuánto problema hay? Gracias a Dios aquí no, porque no creo que haya problemas. Ahora, sería malo que no sepamos, ¿no? Si hay una pugna realmente fuerte, ¿sí? Que puede darse, sí. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está ahí también. Él está buscando siempre división por una u otra cosa. Él puede haber, pero usted tiene que siempre poner en su mente, un momentito, tengo que buscar, tengo que cultivar armonía, ¿sí? Para que yo presente. Eso me muestra qué cosa, una estabilidad espiritual. Porque de lo contrario me mostraría que soy inestable espiritualmente. Bueno. Entonces, solo hay una prosperidad espiritual en un ambiente armonioso. ¿Sí? Si la iglesia está en armonía, va a haber pues estabilidad espiritual. ¿O no? Y la Biblia manda, por eso siempre la Biblia está mandando, ¿sí? Que debemos nosotros, la iglesia debe ser siempre un lugar donde se deben apoyar, cuidar, dicen, ¿no? Y no solo apoyar y cuidar, también rendir cuentas entre los unos y los otros. Por eso la palabra manda, ¿no ve? En 1 Tesalonicenses 5:14, amonesten a los ociosos, les dice, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, pero también amonéstenlos.
¿sí? Amonéstenlos. Obviamente el que es amonestado a veces no, como es inestable espiritualmente, no va a aceptar, ¿sí? Por eso tiene que hacerlo, como dice el Señor, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Para que no esté en eso. Si estás con odio, con algo en tu corazón, eres inestable espiritualmente, tienes una inestabilidad espiritual que tienes. Y si reconoces, pues cultiva la armonía. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, ese tercero tiene que ayudar, ¿sí? A ambas a poner un alto en esa situación. ¿50 minutos ya ha pasado? Sí. Wow. Hermano, entonces, la discordia, la falta de unidad y el conflicto destruyen el testimonio de la iglesia. Ya Pablo les dijo a los filipenses, ¿sí? Manténganse unidos, ¿sí? Dejen de pelear. Ahora, ¿cuál era la solución al conflicto? Es simple lo que les dice Pablo, ¿no? Y directo en el versículo 2, ¿sí? Manda a las dos mujeres que están involucradas que sean de un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. O sea, de un mismo sentir en el griego prácticamente es más traducido, deben ser de un mismo pensar, dice, ¿sí? Pensar. Cualquier conflicto intrascendente debe resolverse para recuperar la armonía. Es lo mismo que les dijo a los corintios, ¿no? Tan divididos estaban, ¿sí? Que uno seguía a Pablo, el otro seguía a Cefas, el otro seguía a Apolos, ¿no? O sea, les dice, no, tengan un mismo modo de pensar. Y ese mismo modo de pensar tiene que ser Cristo. Bueno, continuamos rapidito. Un segundo principio. Entonces, un primer principio para ser estable espiritualmente, cultivar ¿qué cosa? La armonía, en vez de cultivar la disputa. ¿Sí? Si en un momento se presenta una situación, no te dejes engañar con el enemigo. Entonces, aprende, dice, arreglaré mis cosas en el Señor. Y cuando dice en el Señor, conforme a todo como el Señor te manda a arreglar con tu hermano. Aún hasta dejar si te pide tu capa, dale si te pide tu espada, dale tu capa más. ¿Sí? O sea, a ese punto, arreglen en el Señor. En el Señor. Segundo principio que conduce a la estabilidad espiritual, mantener un espíritu de gozo. Amén. Sí, mantener, o sea, cuando dice mantener un espíritu de gozo. ¿Qué dice el versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre. Y cuando dice aquí, regocijaos en el Señor, es un mandato. Y Pablo aún está insistiendo más en este mandato, por eso les dice, otra vez digo, ¿no? Es como al decir, estoy poniendo más énfasis, regocijaos. Pues y este versículo anuncia prácticamente el tema de todo lo que es Filipenses, porque hemos dicho, ¿no? El libro de Filipenses habla mucho del gozo, ¿sí? Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Chairet en el griego es un imperativo presente. ¿Qué significa esto? Significa un llamado a los creyentes a la práctica continua de regocijarse. En el griego utiliza regocijaos cuando está diciendo, o sea, ese regocijo siempre tiene que ser permanente. Permanente. En el Señor. ¿Ya? En el Señor. Cuando dice en el Señor, aquí estamos implicando, vuelvo a repetir que ese gozo no es en función a las circunstancias, no es un sentimiento, porque eso se llama felicidad, sino aquí está basándose ese gozo en el conocimiento pleno de Dios, o sea, en que Él es el que está manejándolo todo, ¿sí? Que Él es soberano. Y uno dice, Señor, yo me voy a gozar porque sé que aún las situaciones que me están pasando, si fueran adversas, ¿sí? Me voy a Romanos 8:28 y ahí dice, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que me están pasando es para mi bien y por tanto voy a dejar de quejarme o de estar ahí melancólico o qué sé yo, de estar ahí triste, y yo me voy a gozar en el Señor porque aún sé que el Señor, o sea, maneja todas las cosas, todo maneja el Señor, todas las circunstancias. Es como le decía, ¿no? Si alguien perdió su celular, bueno, pues que le dé gracias al Señor, eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque dice, ¿no? O sea, por algo será, pues no sé, yo no sé, el Señor sabe, ¿por qué? Porque
quizás lo van a matar al día siguiente por ese celular, porque aquí matan por un celular en este país. O no sabemos, pero, o sea, prácticamente no sabemos, pero a los que aman a Dios, dice, todas las cosas obran para bien. O sea, pero no entendemos, obviamente. Estar con gozo en este mundo es difícil. Con estas personas que viven alrededor es difícil, pero aquí hay un mandato que el Señor dice, ¿sí? Y eso te muestra una estabilidad espiritual. Estar siempre gozosos. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, el conocimiento de Dios es la clave del gozo. Es la clave del gozo. El gozo del creyente fluye ¿de dónde? Del conocimiento de Dios. Si estás triste, dices, al final esto va a pasar. O sea, si no, la Biblia me dice que debo gozarme. Primero porque soy salvo. Eso debería ser suficiente, ¿no? Soy salvo. Salvo de la ira venidera que va a venir. O sea, soy salvo. Sí, me regocijaré en el Señor al contemplar su redención. Me regocijaré en el Señor porque sé que incluso Él va a suplir todas mis necesidades. Porque más adelante dice en el 6, por nada estéis afanosos, ¿no es cierto? Él va a suplir todas nuestras necesidades. Nos hará comer, pues, arroz y papa y huevo, un día, 2. Pero está supliendo. ¿Sí o no? Está supliendo, o sea, o les ha faltado pan. No. Ahora no hay, a veces te invitan a invitan a alguien, no, ven a comer, no, o sea, pero va a suplir, pues, no te va a dejar que te mueras de hambre. Otra cosa que tú estés pidiendo cosas, pues, pique al macho, chaques, no, es otra cosa, es eso, pero Dios va a suplir todas tus necesidades, o sea, uno tiene que estar gozoso ante la proclamación de la palabra, dice en la Biblia, tiene que estar gozoso porque, hermano, nadie puede separarnos del amor de Dios, Romanos capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Dios? Nada, dice, ni principal, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nadie me separará del amor de Dios, ¿sí? Yo sigo. Sigo, me olvido lo que queda atrás, sigo hacia adelante. Punto. O sea, mantener un espíritu de gozo, ¿sí? Te muestra, es un principio para que te conduce a una estabilidad espiritual. Porque si no es así, por eso vuelvo a repetir, la inestabilidad espiritual produce en ti duda, desánimo. ¿Me entiendes? Gozoso, bueno, ni modo, pues gozoso. ¿Es difícil? Sí, vuelvo a repetir. Es difícil. Pero tenemos que aprender. ¿Quieres ser estable espiritualmente? Estar siempre gozosos. La carrera no es fácil. ¿Sí? Pablo dice, llegar a la meta, al premio supremo, ¿sí? Dejar todo lo que antes era en tu vida, que es basura en relación a lo que hemos ganado, es difícil. Se va a presentar a veces difícil. Yo sé porque corrió alguna maratón y digo, ¿qué estoy haciendo corriendo aquí? No, no me está mi garganta más seca que no sé qué, y uno dice, mejor me saldré, ¿no? O sea, al final, ¿qué gano corriendo aquí? Si ni siquiera voy a llegar a ser el primer número 1. O sea, se sale, pues tantas cosas, ¿eh? Se relaciona a eso. ¿Cómo es? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero Pablo vuelvo a repetir, les está dando 7 principios, ¿sí? Cultiven la armonía. Siempre mantengan el espíritu de gozo en sus vidas. Eso les va a ayudar a ser estables espiritualmente. No dejes que la duda, no dejes que el desánimo, no dejes que la desilusión, ¿sí?, entren en tu corazón. Y eso generalmente entra por tu manera de pensar. Por eso más adelante les va a decir, un momentito, estas cosas tienes que pensar para que no seas espiritualmente inestable, ¿sí? Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, más adelante vamos a hablar de aquello. Muy bien, tercer principio, aprende a contentarte. Aprende a contentarte. Ahora, esta palabra gentileza, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Vuestra gentileza. Y esta palabra gentileza, ¿qué tiene que ver con contentamiento? ¿Sí? Bueno, uno tiene que ir al griego, ¿sí? Y tiene que ir a las traducciones para entender. Y en las traducciones esta palabra es utilizada en distintas maneras. Habla de generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, magnanimidad, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre, tolerar los defectos de los demás, tratar de misericordia sus fracasos y perdonar las faltas. En general, la mejor traducción que podemos tener de esta palabra
vuestra gentileza, o sea, del versículo sea conocida, la mejor traducción es gentileza de la humildad. O sea, ¿qué implica eso? Que la gentileza, ¿sí?, es manifestada del contentamiento. Ya, hace rato le veía, por ejemplo, yo a mi esposa, ese peso no me deja concentrarme, estás quejando de la gira, ¿no es cierto? Y a veces ella nota en lo que le digo, sí, no nota gentileza, ¿no ve? O sea, no me está dejando. Pero después le oigo a Idea hablando con la Kira, ¿no? Bien gentil, ¿no? Pero ya vas a salir, Kirita, espera nomás, ya ahorita vamos a acabar de hacer, ¿no? O sea, que a lo que quiero que entiendas esto, ¿no? En ella hay una gentileza porque sabe que la otra persona es perro, pues. O sea, no, el perro es perro, ¿me entiendes? Está siendo gentil con un animal. Y yo ahí, yo justo estoy pasando esto, digo, sí, verdad, sí. O sea, yo debería estar contento, ¿sí? Y el estar contento va a manifestar ¿qué cosa? Gentileza. Sí, ¿por qué? Porque eso va a aflorar en mí esa humildad, esa misericordia que debo tener como creyente. ¿Me entiendes? Y más adelante Pablo les va a hablar mucho más en el versículo 11, cuando le dice, no les digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Vale decir, quiero presentar una estabilidad espiritual, ¿sí? Tengo que aprender a contentarme por todo y por nada. ¿Me entiendes? O sea, en el sentido de que estar contento es, aunque alguien me esté atacando, alguien me esté molestando, o hay situaciones adversas, ¿no es cierto? Generalmente nosotros, ¿cómo reaccionamos ante el ataque, ante cualquier cosa? ¿Con gentileza? Ay, no me insultes pues, así, hermano, te pido. No, pero un cristiano debe actuar, dice, con gentileza. ¿Por qué? Porque ha aprendido a contentarse en el medio que está viviendo. O sea, quizás es difícil de entender esto, es difícil, pero uno que pues esta gentileza sea conocida. O sea, es en el sentido cuando tú vas a reaccionar ante algo, ¿sí? Las personas van a ver. ¿Me entiendes? Van a ver. O sea, esa tu gentileza, ¿sí? Van a ver y eso van a mostrar que hay una estabilidad espiritual en ti. Que como dice, estás pagando bien por mal. ¿Sí? Estás venciendo al mal con el bien. Y se está expresando en ¿qué? En gentileza. ¿Por qué? Porque has aprendido a contentarte. Todas estas cosas van a suceder. O sea, pasa. Aprende a contentarte. O sea, la estabilidad espiritual les pertenece ¿a quiénes? A los humildes. Amén. ¿Sí? Porque el humilde, ¿qué hace? ¿Ha aprendido a qué? A contentarse. He aprendido. Yo he aprendido realmente a vivir en abundancia y en necesidad. Ya les digo, ¿no? Con mi esposa, si fuéramos los dositos, si no hubiera para comer, yo creo que estuviéramos tranquilos. Sabemos que Dios va a suplir. Sé que el Señor va a poner un arroz. Yo y mi esposa creo que con solo comer arroz o fideíto, porque hemos aprendido. ¿Me entiendes? Claro, los demás son a veces los que presionan. ¿Me entiendes? Y su amor también. Y a veces, bueno, actuamos con gentileza, porque hemos aprendido a contentarnos. No hay pues, hijo, no hay. Cuando hay. Cuando no hay, no hay. ¿Sí? Entonces, una estabilidad espiritual. Aprende a contentarte con tu situación en la que vives, con tu familia que el Señor ha puesto. O sea, tú no has escogido tu familia, ¿sí? El Señor ha puesto esa familia que tienes, ese hermano que tienes, esa mamá que tienes, ese tío que tienes. Ellos han puesto, el Señor ha puesto un propósito, porque Él maneja todo el universo, ¿no veo? No, Él maneja todo, y Él ha puesto, y me contento, bueno, actuaré, ¿sí? Con gentileza, y eso me va a mostrar estabilidad, porque cuando reaccionas inestablemente, te van a refregar en tu cara. Mira, y todavía dices que eres cristiano, pero si tú mantienes una estabilidad espiritual, vas a actuar como dice la palabra. No sé, ¿no?
¿Nos falta o nos falta? Nos falta. Si yo con peso me enojo a veces. ¿No? Y la idea me está dando lección desde abajo. Pero vas a salir ya pesito, tranquilo, ya vamos a acabar quilita, ¿no? O sea, aquí llama habilidad con el peso, ¿no? Es una lección, o sea, según el Señor está viendo. ¿Eh? Está bien, pero la próxima lo voy a decir. ¿Sí? Sí, el peso que está sacando es decir. Cuarto principio, descansar por la fe en el Señor. Versículo 5 y parte del 6. El Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos. Descansar por la fe en el Señor. Hermanos, sabemos que, ¿no es cierto?, que el Señor está. ¿Sí? Cuando dice el Señor está cerca, ¿sí? Puede hablar de tres cosas. Básicamente, el Señor está cerca, puede venir en cualquier momento. Uno es esa. El Señor está cerca. ¿Por qué? Porque está en medio de nosotros. ¿Sí? Él vive en medio de nosotros. ¿Sí? Y tercero, está cerca porque, bueno, según la Biblia, ¿no? O sea, a veces no te doy versículos porque no sea largo. Según la Biblia, también porque la muerte de los creyentes que les conduce a la presencia del Señor, ¿sí? Cualquier dato. O sea, morimos hoy y estamos presentes en Él. Señor, Filipenses 1:23, 2 de Corintios 5:8. Pero aquí básicamente Pablo está hablando, o Pablo se está centrando en la cercanía del Señor en el sentido de su presencia. O sea, vale decir que Él está cerca, ¿para qué? Para escuchar tu clamor, para ayudarte, para fortalecerte. Y tengo un montón de citas del Salmo, ¿sí?, que nos dice que Él está cerca. Para fortalecerte, para ayudarte, para cuidarte, Él está cerca al clamor, dice. El Señor está cerca. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. ¿Sí? No te afanes. O sea, no hagas que la inestabilidad espiritual se manifieste. Entender, como dice Jesús en Mateo 6, ¿no es cierto? Si hasta los lirios del campo, o sea, no trabajan, ¿acaso Dios no te va a cuidar? Dios no te va a alimentar. Es difícil, sí, pero tengo que, para tener una estabilidad espiritual, debo descansar por la fe. ¿En quién? En el Señor. Descansaré por la fe en el Señor. O sea, entonces, hasta aquí, la armonía en la comunión, el gozo en el Señor, el contentamiento en cualquier circunstancia y la confianza en Dios son los primeros pasos en el camino hacia la estabilidad espiritual. ¿Sí? Cultiva la armonía, ¿sí? Mantén siempre el gozo en el Señor, el contentamiento es vital y la confianza en Dios. ¿Te das cuenta? Es una estabilidad espiritual la que te está presentando. Versículo 5, o sea, el principio número 5, reaccionar ante los problemas con oración de gratitud. Versículos 6b al 7. Entonces, el Señor me dice, por nada estéis afanosos. Obviamente, no voy a estar. ¿Por qué? Porque mi fe lo voy a centrar en ¿quién? En Cristo, que Él está cerca. Amén. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿cómo debo reaccionar yo a los problemas? Con oración de gratitud. Amén. Es otra cosa, ¿no?, que el mundo no entiende. ¿Sí? Voy a orar por esto que me ha pasado. Sí. Dile, Señor, gracias. Las personas espiritualmente estables reaccionan ante las pruebas ¿con qué? Con oración de gratitud. Ahora es difícil, pues, sé que es difícil, pero quieres cultivar la estabilidad espiritual frente a cualquier situación, ¿sí? Usted tiene que orar con gratitud. Gracias, Señor. O sea, gracias, Señor. O sea, y aquí hay tres sinónimos que usan, ¿no es cierto?, para la oración, que es petición, oración y ruego, y está hablando de peticiones directas a Dios. Por eso el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias.
de gracias. Hay infinidad de cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios en la Biblia. Hay cientos de cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Y Pablo además les dice en el versículo 7, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Si tú presentas a cualquier situación, circunstancias, una oración de gratitud, ¿me entiendes? ¿Qué va a haber? ¿Qué el Señor te dice que te va a dar? La paz. Porque Él es el Señor de paz. O sea, ¿y que sobrepasa todo entendimiento? Sí, para el pensamiento humano es loco, es locura. ¿Cómo puedes estar en paz en medio? Si te está pasando esto. No, yo estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está cerca. ¿En el sentido de qué? De que si voy a partir, pone una mujer con cáncer, pone una creyente con cáncer. ¿Sí? Pero estoy en paz. Gracias, Señor. Por el cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, ¿sí?, que debo dar gracias por todo, con acción de gracias. Y sé que el Señor va a derramar esa su paz. Que es, como dice la palabra, es pues que sobrepasa todo entendimiento. Sí, o sea, toda lógica, todo pensamiento. Toda lógica. Porque el Señor de paz, que es la paz, sí, te está dando su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, no se turbe vuestro corazón. La paz que yo les doy, sí, no es esa paz como el mundo la da. Es una paz que es espiritual, sobrenatural, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa paz que está ahí. Pero es difícil, sí. Pero Señor, gracias por esto. Yo no sé, no quiero que me pruebe. También yo le pido al Señor, Señor, no me pruebes en muchas cosas, pero sé que el Señor no me va a dar más allá de lo que puedo soportar. Que no puedas soportar. O bien, no soportaré quizá en un momento, pero que sé que en el tiempo lo voy a soportar. No quiero, o sea, no le digo, Señor, no quiero, pero la Biblia me dice, espiritualmente, para ser estables, tengo que aprender a orar y dar mi oración con acción de gracias. Es difícil si pierdes tu trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Pero el Señor te manda, dice, ora, ¿sí? Da gracias, ¿sí? Y el Señor, o sea, y la paz de Dios, ya tenemos paz con Dios. Esa es otra faceta, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en un sexto principio, Pablo empieza, el sexto principio, pensar en las virtudes dignas de Dios. Voy a hacerlo rápido para que no se me canse. Aquí la frase por lo demás, en el versículo 8, indica que Pablo ha llegado al punto culminante de su enseñanza acerca de la estabilidad espiritual. ¿Sí? Por lo demás, dice aquí, está llegando al punto culminante. Y Pablo le va a decir, en esto pensar, prácticamente, por lo demás, hermanos, ¿sí? En esto pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento es vital. ¿Te das cuenta? El pensamiento, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Sí? No estoy entrando a una enseñanza de pensamiento positivo, no. Lo que me está diciendo la palabra, en estas cosas pensar, parafraseando, para que en tu vida haya estabilidad espiritual. ¿En qué cosas debo pensar en mi vida? Son 8 las virtudes que aquí Pablo enumera. Y dice, en lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Bueno, la Biblia dice, tu palabra es verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 19:9. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. El Salmo 119:151 dice, todos tus mandamientos son verdad. Entonces, en esto pensar, en todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios.
que es la mina de todo lo que es verdadero. Y a partir de esta mina, que es todo lo verdadero, de todo lo que la palabra de Dios es verdadero, surgen las otras virtudes. Surgen las otras virtudes. ¿Qué es verdad? Todo esto es verdad. Amén. ¿Sí? Nada de lo que está fuera de esto, o sea, todo lo que está fuera de esto no es verdad. Pero todo lo que está aquí es verdad. Entonces, tú pensá en todo lo que es verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque el Dios de verdad inspiró pues la verdad en su palabra. En todo lo que es verdadero, muy bien. ¿Pero qué, pastor? ¿En qué voy a pensar? En todo lo que la Biblia dice es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. En el mundo tendréis aflicción, del cual estamos hablando, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. A todos tuviera que hablar de toda la Biblia. Es verdad. Es verdad. En todo lo que es honesto. ¿La Biblia me presenta algo deshonesto? No. ¿Sí? Voy a pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que hay en la Biblia. O sea, honesto aquí, ¿qué significa? Todo lo noble, solemne, digno de respeto, honesto, semnos en griego, reverenciar o adorar. Describe el estilo de vida honorable. Describe el estilo de vida honorable. O sea, todo lo que es digno de admiración, adoración y alabanza, sí, en eso debo pensar. Todo lo que es honesto, todo lo que es verdad, según la palabra de Dios, es honesto. Seguimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, en eso pensar. Todo lo justo. Describe aquí lo que Dios es, lo que Dios en las Escrituras define como santo, moralmente puro y sin mancha. Puro, agnos en el griego. Y el Señor nos manda, ¿no es cierto? En Juan 3, debemos purificarnos a sí mismo porque Jesucristo es puro. En todo lo amable, dice. Prospires en el griego, dulce, benigno, generoso, paciente. O sea, los creyentes deben centrar sus pensamientos, dice, en lo que la Biblia dice que es agradable, afable y grato ante Dios, en todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre, se refiere aquí a lo que es de gran estima o que goza de buena reputación. Y en resumen, Pablo está dando las dos últimas virtudes. Pablo exhorta, dice, si hay virtud alguna, mira, si tú piensas, o sea, tu pensamiento está en base a lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, va a haber virtud en tu vida. Excelencia moral significa eso. O sea, tu vida va a ser así. Va a manifestar virtud, excelencia moral. ¿Por qué? Porque estás actuando conforme a todo lo que es puro, verdadero, honesto, agradable. O sea, va a haber. Y eso implica, si algo digno de alabanza, que es la octava virtud, pues por sí es digno de alabar a una persona o no que actúa conforme a estos pensamientos. Ahora, aquí Pablo no está hablando solo de unos pensamientos, sino de unos actos, de una actitud. ¿Por qué? Porque el último principio que Pablo presenta a los filipenses, muy bien, te estoy diciendo todos estos principios básicos para que tú tengas una estabilidad espiritual. Pero estos no se van a hacer, o sea, no se van a manifestar si no cumples este séptimo principio. ¿Cuál es? Obedecer las normas divinas. Y exhorta a la iglesia a vivir en rectitud, versículo 9. Lo que aprendisteis. ¿Qué cosa aprendisteis? Toda enseñanza, aprendizaje, instrucción, disciplina. O sea, Pablo aquí está aludiendo a su instrucción, discipulado, muchas veces hasta personal que tuvo con los filipenses. ¿Sí? Lo que aprendisteis y recibisteis. O sea, prácticamente
toda la revelación de Dios, porque Pablo les dio, ¿no es cierto? Y es más, exhorta a Timoteo en una de sus cartas, donde le dice: todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que aprendisteis, eso es lo mismo que le dijo a Timoteo: pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, o sea, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis. Ahora, no solo lo que de la iglesia misma, sino lo que oyeron de otras personas ajenas. Lo que has oído de mí. ¿Qué cosa ha oído de ti, de Pablo? ¿Habrá oído algo deshonesto que ha hecho? ¿Habrá oído algo malo que hizo Pablo? O sea, nosotros todavía pueden, ¿no? Pero de Pablo, o sea, lo que oísteis. Un hombre con buena reputación, buen carácter, de un estilo de vida abnegable, de servicio al Señor, sus predicaciones, sus sufrimientos que Pablo experimentaba. Has debido oír lo que oíste de mí. ¿Qué dice? Esto a hacer. ¿Te has dado cuenta? No vale solo teoría. Esto hacer. Y si haces todo esto, termina: y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está esa promesa, ¿a qué? A la obediencia. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, quienes demuestran actitudes, pensamientos, actos piadosos serán guardados por la paz de Dios y por el Dios de paz. Amén. Amén. ¿Has entendido el capítulo 4 del versículo 1 al 9? Pablo está tratando básicamente sobre la inestabilidad espiritual que hay, no solo en la iglesia, en los creyentes. Y Pablo está exhortando siempre a cada uno: estén firmes, estén firmes, estén firmes y constantes. Esfuércense en muchos libros, esfuércense, dejen de ser inestables espiritualmente, más bien manifiesten estabilidad espiritual. Y para manifestar estabilidad espiritual, usted aprenda a cultivar ¿qué cosa? Armonía. ¿Sí? Armonía. ¿Qué más? Para armonía en la comunión. Usted no es solo, no es llanero solitario. Aprenda a cultivar la armonía entre sus hermanos, entre la iglesia. Si hay alguna rencilla, si hay algún pleito, si hay algo que está queriendo generar división, mal testimonio de la iglesia, empiece usted a cultivar armonía en el Señor. O sea, usted póngase primero, resumiendo. Empiece a manifestar ¿qué cosa? Gozo en el Señor, en cualquier circunstancia, porque el gozo viene del fruto del Espíritu Santo. El gozo es sobrenatural, el gozo es depender de Dios, el gozo es reconocer que Dios está bajo control de toda circunstancia, situación. Y usted dice: me gozo en el Señor, no importa, en ofrendas, en desagravios, yo me gozo en el Señor. ¿Sí? Gozaos. Si son vituperados por mi causa, por mi nombre, gozaos. O sea, yo me gozo en el Señor. Tercero, el contentamiento. Yo me contento. ¿Sí? Voy a aprender el contentamiento. Sea vivir en abundancia, en necesidad, bajo presiones, bajo circunstancias difíciles. He aprendido a contentarme. Y eso se va a manifestar en la gentileza que todos los demás van a ver. ¿Sí? ¿Sí? Y pongo mi confianza en Dios para no manifestar inestabilidad espiritual. Mi confianza en Dios, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. No solo está cerca aquí conmigo, dentro de mí, sino que también está cerca. Si yo me muero, lo veo al Señor inmediatamente. Cerca, está cerca. Él está cerca a mi clamor, cerca a mi petición de ayuda, etc. Cerca. Y voy a manifestar, Pablo está diciendo, expresen estabilidad espiritual a través de ¿qué? De la oración, con gratitud. De nada, por nada estén ustedes afanosos, por nada, porque el Señor está ahí cuidándolos todo. Y si pasa alguna situación, órele, agradézcale al Señor. Agradézcale al Señor.
en todo. Amén. Y aprenda a pensar. ¿Sí? Es fundamental. Si tú le das rienda suelta a tus pensamientos, es pensamiento, como les digo siempre, ¿no? Cuidado con lo que piensas, porque eso se puede convertir en palabras. Cuidado con tus palabras, porque se pueden convertir en tu estilo de vida, en tus acciones. Y el Señor dice, piensa en estas cosas. Es como esa puerta, deja entrar solamente pensamientos, ¿sí? Verdaderos, buenos, honestos, amables, llenos de virtud. O sea, solo esos pensamientos, como decía Martín Lutero, si no me equivoco. No podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Aprenda a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, puro, santo, justo, amable. Y en eso va a haber virtud en tu vida y va a ser digno de alabanza. Y todos estos principios que Pablo está dando, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Cierran con este séptimo principio, ¿sí? Obedezcan las normas divinas, obedezcan los mandamientos, y eso te va a hacer una persona espiritualmente estable. Oremos. ¿Sí? Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre, te agradecemos. Porque no nos dejas huérfanos, Señor, a tu conocimiento, no nos dejas, Señor, con la incógnita de cómo podemos, Señor, alcanzar la estabilidad espiritual permanente en nuestras vidas, Padre Santo. Tu palabra nos exhorta, Señor, a que estemos siempre firmes, como una estaca, firmes como ese soldado, Señor, puesto la mirada en ti, Padre Santo, que nada nos pueda desviar de aquello que tú nos dices. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos actuado con inestabilidad, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Hoy, Señor, tú nos das principios a través de tu palabra, principios que debemos ponerlos por práctica, por obra, Señor, porque eso es obedecer tus mandamientos, eso es manifestar nuestra estabilidad espiritual, bendito Dios. Perdónanos si en momentos de nuestra vida hemos sido inestables espiritualmente, Señor. Te damos gracias porque en esos momentos no nos has apartado de tu iglesia, porque has permitido que sigamos, Señor. Pero ahora, Señor, con más conocimiento, Señor, vamos a seguir adelante, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. Bendice esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener hoy día el primer domingo de cada mes. Qué lindo que haya tocado un domingo de resurrección.